Bueno, ya habiendo visto el modelo de un amplificador, el modelo circuital de un amplificador, digamos, vamos a ponerlo en práctica. Y vamos a hacerlo con un ejercicio de amplificadores multietapa. Amplificadores multietapa. ¿Qué significa multietapa? Pues que tenemos varias capas de amplificadores para amplificar una señal. Este sería nuestro primer amplificador, sería nuestro segundo amplificador y este sería nuestro tercer amplificador. ¿Listo? Entonces, nos dice que tenemos una fuente de señal, ¿sí?, con una resistencia de salida, resistencia en serie de 100 kilo ohmios. Y pues debemos amplificar la señal para que esta llegue a una resistencia de carga de 100 ohmios, ¿sí? Y tenemos tres amplificadores, ¿sí? Digamos que esta es una situación muy común en amplificadores porque pues digamos que las tareas del diseño se reparten en los diferentes amplificadores, pero pues ya lo vamos a ver. Miremos pues digamos cuáles son las características de nuestros tres amplificadores. El primero tiene una resistencia de entrada muy alta, que es 1 mega ohmio, que es altísima, ¿sí? Una ganancia de voltaje en circuito abierto pues relativamente discreta de 100 ohmios, de 10, y una resistencia de salida de 1K, que es una resistencia de salida ni muy alta ni muy baja, ¿vale? Digamos que la característica principal de este amplificador es nuestra resistencia de entrada, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy alta, ¿sí? Y esto nos da una ventaja porque pues eso hace que la señal que se pierde en esta resistencia que está en serie con la fuente, pues no sea mucha, ¿vale? Y esta es una característica común de los amplificadores que están directamente con la fuente, que entran en contacto directo con la fuente de señal. Listo, veamos nuestro segundo amplificador. La resistencia de entrada es de 100 kilo ohmios, pues que realmente tampoco es muy alta, pero pues aquí sí nuestra ganancia de voltaje en circuito abierto es de 100, que realmente es una ganancia apreciable. Y nuestra resistencia de salida es 1K, que también no es ni muy alta ni muy baja. Entonces la característica de este amplificador es que tiene una ganancia de voltaje alta, ¿vale? Y digamos que este amplificador lo que hace es dar, digamos, toda la ganancia de voltaje que necesita nuestro amplificador multietapa. Y listo, veamos entonces ahora este. Nuestra resistencia de entrada de nuestra tercera etapa es 10K, que es relativamente baja, pero pues es 10 veces más grande que esta. Nuestra ganancia de voltaje es 1, o sea que esto realmente no es un amplificador de voltaje, ¿sí? Pero miren que la resistencia de salida es muchísimo más baja que los otros dos amplificadores. Entonces digamos que esta es la característica esencial, ¿sí? Tiene una resistencia muy baja y esto nos permite que esta resistencia muy baja no se pierda mucho voltaje cuando se conecta a una resistencia de carga de apenas 100 ohmios. Si no hubiéramos colocado esta etapa de amplificación, que pues realmente no está amplificando, sino que lo hubiéramos conectado este RL directo a este R2, pues tenemos una resistencia de salida de 1K, ¿sí? Con 100 ohmios, pues la pérdida de voltaje va a ser muy grande, ¿vale? Entonces voy a dibujar aquí en cada uno mi resistencia de entrada. Mira, mi fuente, algo fea quedó esa fuente. Mi fuente de voltaje controlado por voltaje y mi resistencia de salida. Se la conecto acá, esta la conecto acá. Acá está mi resistencia de entrada. Sí, aquí está mi fuente dependiente y pues aquí está mi resistencia de salida. RO, voy a ponerle RO2, voy a ponerle RI2 y pues acá está mi ganancia de voltaje. Va a ser obviamente AP2 por BI2, ¿sí? No se ve porque está muy chiquito, pero pues bueno. Y pues acá está mi resistencia de entrada 3, RI3, mi fuente de voltaje dependiente, ¿sí? Y acá está mi resistencia de salida 3, RO3,
y acá mi ganancia de voltaje circuito abierto 3 por VI3. VI3 va a ser pues obviamente pues mi voltaje de entrada acá, VI3, ¿vale? Y pues obviamente acá sería VI2, 2, y aquí sería pues VI1. Y aquí sería obviamente RI1, RO1, y ganancia de voltaje en circuito abierto 1 por VI1. ¿sí? Entonces, reemplazando estos circuitos en nuestros, digamos que los modelos circuitales de nuestros amplificadores, miren una cosa interesante, miren que VI2, por ejemplo, es el voltaje de salida de mi primer amplificador, pero mi primer amplificador ve como la carga como su carga, la resistencia de entrada de nuestro amplificador 2. Perdón, el amplificador 1 ve como resistencia de carga, o sea, la resistencia que está en su salida, a la resistencia de entrada 2. Y pues nuestro amplificador 2 ve como resistencia de carga la resistencia de entrada del amplificador 3. ¿sí? Entonces, eso hace que, digamos, nosotros podamos analizar todo el circuito en su extensión, ¿vale? Entonces, comencemos por este. Sería VI1, lo voy a poner acá un poco abajo, voy a soltar el título para que se vea algo decente, ¿sí? Entonces sería VI1, lo voy a poner con este. VI1 sería igual a RS, perdón, no RS, a RI1 sobre RS más RI1 por BS. ¿sí? Y pues aquí ya tendríamos este voltaje, ahora podemos encontrar este voltaje, que sería VI2 sería igual a, pues, a mi ganancia de voltaje, o bueno, pongamos primero la RI2 sobre RO1 más RI2 por mi ganancia de voltaje 1, porque estamos acá en este circuito, por VI1. ¿sí? Nos faltaría VI3, que sería algo parecido, lo voy a poner acá abajito. VI3 sería igual a RI3 sobre RO2, porque estamos en este circuito, más RI3 por mi ganancia de voltaje en circuito abierto 2, este es el circuito abierto, por VI2. ¿sí? Y pues obtenemos la última, que lo voy a poner aquí, que sería, este sí sería mi voltaje de salida, claramente. Mi voltaje de salida va a ser igual a RL sobre RO3 más RL, ¿sí? por mi ganancia de voltaje 3, voltaje abierto 3 por VI3 y 3. ¿Listo? Entonces digamos que ya llegamos de la entrada a la salida y tenemos pues todas estas ecuaciones que pues perfectamente podemos ponerle valor con los valores que nos dan del circuito. Entonces, ¿cuál es la idea y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a comenzar a reemplazar, pues reemplazamos VI3, lo voy a poner aquí con un colorcito aquí pequeño, vamos a reemplazar VI3 acá, o bueno, hagámoslo un poco más sencillo, vamos a reemplazar VI1, que está acá, vamos a reemplazar acá, ¿sí? Ya después aquí tenemos VI2 y ese lo reemplazamos acá, ¿sí? Y finalmente VI3 lo reemplazamos todo pues acá. Y al final pues le damos valores y miramos a ver realmente cuál es nuestra ganancia total, que es lo que nos piden, que sería VO sobre el voltaje de señal. Entonces voy a pasar un poquito abajo, ¿sí? Para poder
Vamos a hacer esa sustitución que no es nada pequeña. Entonces vamos a coger este y lo vamos a reemplazar acá. Entonces tendríamos que BI2, lo voy a poner aquí con otro color, BI2 sería igual a RI1 y 2, perdón, sobre RO1 más RI2, hasta ahí no he cambiado nada, por la ganancia de voltaje en circuito abierto 1 por BI1, que es esto, sería RI1 sobre RS más RI1, sí, entonces por BS. ¿Listo? Ese sería mi BI2. Ahora voy a reemplazar este BI2 acá, ¿vale? Eso lo voy a hacer otra vez con otro colorcito. Entonces sería BI3 sería igual a RI3 I3 sobre RO2 más RI3 por mi ganancia de voltaje 2, ese voltaje en circuito abierto 2, por BI2, que sería todo esto, ¿sí? Lo voy a volver a copiar, RI2 sobre RO1 más RI2 por mi ganancia de voltaje en circuito abierto 1 por BS. No, perdón, no por BS, por RI1 1 sobre RS más RI1, ahora sí por BS. ¿Listo? Y ahora finalmente todo esto lo reemplazamos acá, ¿sí? Digamos que lo voy a organizar un poco, ¿sí? Para tenerlo un poco más claro. Entonces me queda BI3, BO, que es mi voltaje de salida, ¿sí? Va a ser igual. Este RL lo voy a poner al final, ¿sí? Entonces voy a comenzar con mi ganancia de voltaje, digamos que reorganizando un poco estos términos, y después lo multiplico por mi ganancia de voltaje, da igual, y después al final lo multiplico por este término. Entonces voy a poner todos estos términos al principio, este y este al principio. Entonces queda RI3 sobre RO2 más RI3 por RI2 sobre RO1 más RI2 por RI1 sobre RS más RI1. Y ahora pongo la multiplicación de todas las ganancias. Ganancia de voltaje salida 1 por ganancia de voltaje de salida 2. Y ahora pues aquí sería por BS, pero por BS, pongamos BS. ¿Sí? Entonces esto sería por mi ganancia de voltaje en circuito abierto 3 por RL sobre RL más RO3. ¿Sí? Entonces, miremos esta ecuación y veremos qué es lo que pasa. Bueno, yo podría coger, borrar este BS, dividir BS acá, este está multiplicando, pues pasa dividiendo, y pues este sería mi ganancia total, BO sobre BS. Lo voy a borrar acá un poco, ¿sí? Y me queda digamos que esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación tiene ciertas características que vamos a ver ya en un próximo video.